Vamos a abrir nuestras Biblias para continuar con nuestro estudio. Hoy vamos a iniciar el capítulo 19. Capítulo 19, vamos a iniciar del 1 al 9, vamos a ver hoy. El tema se llama El Señor Jesús enseña de nuevo acerca del divorcio. Hoy pasamos a este capítulo 19, donde el tema sigue siendo hasta el día de hoy un tema muy controversial. Se trata del divorcio, se han hecho varios comentarios respecto a este tema, varias interpretaciones. Recordando un poquito, en los tiempos del Señor Jesús existían dos interpretaciones. Esas interpretaciones eran muy fuertes, pero eran contrarias al tema. Ambas estaban totalmente alejadas de lo que es el plan de Dios, alejadas de lo que es el anhelo de Dios. Pero también veremos al Señor Jesús que se dirigía a Judea y en el camino surgen tres preguntas. Dos van a ser realizadas por los fariseos y una por los discípulos. Pero hoy solo vamos a ver las dos de los fariseos porque no nos va a alcanzar el tiempo para ver el otro, ¿no? Son temas un poquito extensos. Vamos a Mateo 19, capítulo 19, versículo 1. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otro, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta bendita palabra. Te pedimos que tú, Señor, seas el que nos instruya, el que interprete, el que hable a nuestros corazones, Señor, que no cometamos el error, Señor, de desviarnos, sino que sea tu dirección total a través de tu Espíritu Santo, Señor, y obra, Señor, por favor, en cada uno de nosotros, Señor, que salgamos hoy con una enseñanza nueva, que salgamos hoy siendo luz para los demás y que glorifiquemos tu santo nombre con ello. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues aquí estamos viendo un tema muy fuerte, un tema muy controversial. Este capítulo 19 que estamos viendo, que se enlaza con el 18, porque dice ya: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿qué palabras? Estaba dando el tema del perdón, ¿se acuerdan de la semana pasada? Pero estaba él terminando y dice que se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Entonces estamos viendo que el tiempo del Señor Jesús se estaba acabando, se estaba terminando, estaba llegando a su fin y Él lo sabía. Él lo sabía y por eso estaba dando sus enseñanzas diligentemente, estaba terminando de instruir a sus discípulos, se estaba prácticamente apurando porque sabía que venía su fin, ¿no? Entonces la finalidad de cruzar al Jordán era llegar a Jerusalén. La finalidad era llegar a morir allá por nuestros pecados, por nosotros, pero también porque él sabía que se tenía que cumplir la profecía, y esa profecía era que muriera en una cruz a causa de ¿qué? De estos religiosos, ¿ok? Entonces vemos al Señor Jesús que dice ya que no iba solo con sus 12 apóstoles ni con sus discípulos, dice ya que multitudes, grandes multitudes lo siguieron y que a muchos de ellos dice que los sanó de diferentes dolencias. Vemos a un Señor que indudablemente tiene una compasión por las personas enfermas, pero principalmente por las personas enfermas espiritualmente, por las que realmente no son salvas. Él sanaba de manera física, pero su principal enfoque era sanarlos espiritualmente, ¿no? Entonces tenemos que nosotros tomar esta información y debemos nosotros aplicarla a nosotros, debemos orar y pedirle al Señor que tengamos un corazón que refleje al del Señor Jesús.
Que nosotros tengamos ese corazón, que realmente cuando veamos a las personas, no solo por una enfermedad, por una deficiencia, tener esa compasión, sino porque son personas que no conocen a Dios y que sabemos que van a padecer grandemente si esas personas no son salvadas por la gracia redentora del Señor Jesús, ¿ok? Entonces tenemos que tener ese sentir, y si no lo tenemos, buscarlo en oración, clamarle al Señor para que Él ponga en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad, que es tener la compasión y la misericordia por estas personas que no conocen de Dios, ¿no? En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 1, si pueden buscarlo, nos enseña que además de sanar a muchos de sus muchas dolencias, dice la palabra, dice que les enseñaba e instruía las verdades del reino de Dios. Marcos 10:1 dice, levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, o sea, la multitud, y de nuevo les enseñaba como solía. ¿Qué solía hacer el Señor? Enseñar el Evangelio, las buenas nuevas. Él trajo siempre, aún había una dolencia, aún había una enfermedad, trajo siempre la enseñanza del Evangelio. Entonces podemos notar la diligencia del Señor Jesús por enseñar estas buenas nuevas, algo que nosotros debemos copiar igual. Debemos ser diligentes, prontos para dar la palabra, prontos para dar ese mensaje de salvación. Él siempre estuvo enfocado en enseñar el Evangelio del reino de los cielos, y vemos que también los sanaba, también se preocupaba por sus dolencias, algo que también debe ser parte nuestra. No solo es el Evangelio, que es lo principal, pero si esa persona tiene alguna dolencia y nosotros podemos ayudarlo, ayudémoslo. Entonces el enfoque principal es la sanidad espiritual, ¿no? A pesar de haberse retirado de Galilea, dice acá en ese texto que le siguieron varias multitudes, y no solo los discípulos, mencionamos hace un momento, y que a todos ellos dice que los atendió. Es otro punto que tenemos que tomar en cuenta. O sea, no hubo excepción. A veces hacemos excepción o los vemos tal vez muy sucios. A veces los vemos pobrecitos, borrachitos, en la calle, muy sucios, y como que no nos da ganas de compartir. Pero si el Señor lo ha puesto a veces en tu camino, nos ha pasado que a veces en un Oxxo nos topamos a uno de ellos y nos pide dinero. Y a lo mejor el dinero no es lo que tenemos que darles, sino lo que ellos necesitan. Y es el Evangelio o una oración por ellos. Una oración por ellos es necesaria para ellos, para que el Señor toque sus vidas, para que el Señor les ilumine y ellos puedan ver la necesidad urgente de Cristo, ¿no? Entonces vemos que los atendió sin excepción, no les dijo, ¿sabes qué? Ve a tu casa y otro día regresas. No, Él los atendió, no hubo excepción. Todo esto nos enseña la disposición, y esa disposición cada cristiano la debe de tener. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús, dispuestos a servirle. No vemos a un Jesús que se detuvo para ver cosas para Él. ¿Sabes qué? Hoy no voy a trabajar, hoy no voy a compartir el Evangelio, hoy no voy a sanar dolencias, hoy no voy a ver a nadie, hoy voy a agarrarme ese día. Para mí mi día libre, ya me lo merezco. O sea, todos esos meses o años he trabajado y no he tomado mis días para mí. Yo no veo al Señor Jesús haciendo esto. Yo veo a un Señor diligente, preocupado porque esas personas conozcan y vean que el reino de los cielos se había acercado a ellos, que estaba frente de ellos y que era arrebatarlo nada más. Entonces el cristiano no puede descansar, y si te vas de vacaciones, donde vayas, comparte el Evangelio, ora para que el Señor abra puertas, para que tú muestres esa compasión, esa misericordia que Dios ha depositado en ti. Entonces vemos que el ministerio del Señor Jesús estaba llegando a su fin en Galilea. Él estaba dirigiéndose a Jerusalén, pero estaba tomando la decisión de ir por el Jordán. ¿Por qué quería ir por allá? Porque de Galilea a Jerusalén existían dos rutas. Gracias. Existían dos rutas. La primera y la más corta era la que pasaba por Samaria. No sé si recuerdan que en el Evangelio de Juan el Señor le testificó a una samaritana. Ese camino llevaba 3 días para llegar por allá, ¿no? La segunda ruta era la que iba por el otro lado del Jordán, que es por la que él decidió tomar, y tardaba aproximadamente 7 días. Él la toma no porque sea más tardada para llegar a su muerte. Él la toma porque sabía que tenía que dejar en claro algo muy controversial, que es el tema del divorcio. Él sabía que se iba a encontrar con estas personas que le iban a hacer estas preguntas. Él tenía que enfrentar a esos fariseos
para que pudieran dar esa enseñanza que aún no quedaba muy clara, porque si recordamos en Mateo 5, 30 y algo, el Señor habla del divorcio. Y esta es la segunda vez que menciona el divorcio. ¿Ok? Entonces vinieron, dice acá, que los fariseos a tentarle diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por causa de cualquier cosa? Algo muy fuerte, ¿no? Primero que nada, ¿con qué propósito estos hombres religiosos venían al Señor Jesús a hacerle esta pregunta? Bueno, con el propósito de ¿qué? De hacerlo caer, de desprestigiarlo, de tenderle una trampa, de tentarlo. La intención era mala. Aparte de que ellos querían escuchar qué decía, pero su intención era mala, su corazón era perverso de estas personas. El propósito era totalmente malo. Entonces, ¿qué nos lleva a conocer de esto? Hay que tomar en cuenta que poner a prueba la palabra de Dios o la obra de Dios no proviene de un corazón lleno de verdad, sino de un corazón contaminado de la mentira del mundo, de la mentira de las tinieblas. Y estos fariseos obviamente venían con esa contaminación. Es un tema muy, muy fuerte. Estos religiosos estaban siendo manipulados por las mismas tinieblas. Y lamentablemente hoy día está pasando lo mismo. El tema del divorcio se habla de diferentes maneras y no como el Señor Jesús nos habló. Hacían preguntas estas personas bajo una sabiduría humana que podían engañar a personas que no conocieran bien la palabra. No podías responder, te tendían una trampa y es lo que estaban queriendo hacer con el Señor Jesús. Algo que tenemos que ver, que ellos decían que una esposa que gobernara al hombre no era una vida correcta. Una esposa que impusiera su voluntad ante el hombre no era una vida correcta. Y digo, tal vez en parte tenían razón porque no es el plan de Dios. ¿Sí? Pero obviamente ellos estaban buscando pretextos para divorciarse. Y esto no es así, el Señor puede obrar. Si nosotros nos enfocamos en obedecer la palabra de Dios, todo el orden va a caer normal sobre su propio peso, va a ir de una manera correcta. Siempre y cuando nos enfoquemos en la palabra de Dios, en buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás se va a acomodar. ¿Okay? Ellos decían que una mala esposa era como una lepra. Ellos decían que la única manera de ser curado de esta lepra era por medio del divorcio. En esos tiempos así se hablaba fuertemente. Incluso decían que si un hombre tenía una esposa mala, su deber religioso lo enfocaban en el divorcio. Algo tremendo, ¿no? Tenían un punto de vista muy bajo de la mujer. Una esposa era comprada. ¿Sí? Una esposa la consideraban una propiedad. Una esposa la consideraban una esclava en el hogar. Una esposa era desechada a su antojo. Y esto no es lo que Dios mandó. Entonces la primera pregunta era que si en la mujer había algo que ya no le agradaba al esposo, por ejemplo, si era desordenada, si por ejemplo no cocinaba bien, o por ejemplo lo avergonzaba en la calle o en cualquier lugar, tenía el derecho de divorciarse. O si esa mujer ya no le gustaba, o sea, su parecer ya no le gustaba. ¿Por qué? Porque pasaron los años y a lo mejor engordó un poquitito o a lo mejor envejeció un poco. Ellos podían desecharla. Y eso es lo que Dios, el plan de Dios no era eso. No es lo que Dios estaba diciendo en su palabra. Entonces vemos que había una posición totalmente liberal y era la más popular entre estos fariseos. Ahora, la respuesta del Señor Jesús que da a esos fariseos prácticamente fue la siguiente: regresen al matrimonio. Él los quería guiar a la palabra de Dios para que vean lo fundamental que es la Escritura. Por ejemplo, si vemos allá, dice en el versículo 4, se pueden seguirme con la mirada. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? 5, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, dice ya, no lo separa el hombre. Él los estaba llevando a la palabra, estaba queriendo que ellos regresen al matrimonio, estaban estos queriendo que el Señor hable del divorcio porque habían opiniones rabínicas, pero el Señor quería regresarlos y llevarlos a las Escrituras. Él quería hablar acerca del matrimonio, que ellos pudieran ver el principio divino del matrimonio.
¿Cómo lo estableció Dios? Y allá dice que se estableció que debe ser para siempre. Podemos notar acá claramente el principio divino, debe ser para siempre, y dice que hasta que la muerte los separe. Entonces, el divorcio nunca estuvo en el plan de Dios, nunca fue su anhelo de Dios. Y para ilustrarlo, el Señor Jesús menciona un pasaje de Génesis, vamos a Génesis, donde Dios establece la institución del matrimonio. Capítulo 2, versículos 23 y 24. Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24. Dijo entonces Adán, ¿estamos bien? ¿Sí? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea, ya no van a depender más de sus padres. O sea, ya no hay esa dirección como personas que debemos honrarlos, ¿no? Pero ya no vamos a depender de ellos y de Dios. Ahora vamos a depender directamente de Dios y nosotros vamos a ser una sola carne con Cristo. La pareja con Cristo. ¿Ok? Entonces, esta causa, este punto era la finalidad, llegar a una sola carne a través del matrimonio. Y estas palabras, donde dice una sola carne, provienen de dos palabras hebreas que sugieren la idea de dos seres que se funden. Dos seres que se funden. ¿Ok? De una manera que ya no se ven como dos, sino como una persona. Y la NBI, ¿no la tienen ustedes? El versículo 24 de Génesis 2 lo traduce de la siguiente manera, se los voy a leer. Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Así está la traducción de la NBI. ¿Okay? Entonces, para que entendamos, ya no son dos, ya es uno. ¿Y quién los unió? ¿Quién los fundió? ¿Quién los fusionó? El Señor. Entonces, si ellos, tanto mujer y hombre, se funden en un solo ser, ¿cómo puede ser que un papel o un divorcio los separe? No puede ser. No puede ser. ¿Okay? Si Dios los ha unido, ¿cómo un hombre puede meter sus manos para separarlo? No debe de ser. ¿Okay? Entonces, ¿qué debe causar esto en el hombre? Debe causar sentimientos de responsabilidad al matrimonio. Debe de estar consciente que esto es para siempre. Eso es para siempre y no debe ver el divorcio como una opción para divorciarse o para romper su compromiso. Ese compromiso ya está sellado por el Señor. Él los unió, Él los fundió, Él los fusionó. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasaba con los judíos? Ellos veían el matrimonio como un deber, ¿sí? Decían que era importante que se multiplicaran porque el Señor lo ordenó, pero en esos tiempos como que se estaban desviando y querían ellos tomar su propia voluntad y ir en contra del Señor. De hecho, en Génesis 1, vamos a ir a Génesis 1:22, estamos viendo que el celibato no era considerado como parte del plan de Dios. Si vamos a Génesis 1:22, ¿qué entendemos por celibato? Personas que no van a tener alguna relación sexual porque no van a tener hijos o cosas así, ¿no? Entonces está prohibido, ante Dios está prohibido este celibato, se considera como una violación del mandato de Dios. Dice Génesis 1:22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aguas en la tierra. Estamos viendo acá que está dando una orden de que se hagan familias. No está diciendo, ¿sabes qué? Tú aguántate, no puedes tener esposa ni hijos. No, aquí está diciendo que se unan, que sean una sola carne y que tengan familia, que glorifique esta familia al Señor. Y en el Nuevo Testamento el Señor le da un gran valor al matrimonio en Hebreos 13:4, apúntalo.
Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Entonces estamos viendo que queda muy claro que el divorcio no es la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que los que se unen en matrimonio jamás se separen, más bien que perseveren como marido y mujer hasta que la muerte terrenal o física los separe. ¿Okay? Entonces, esto también va para nosotros los que no estamos casados. Los que no se han casado, que son cristianos y están en espera, debemos pedirle sabiduría a Dios para que nos guíe a encontrar en aquella persona en la cual vamos a unir nuestras vidas, que sea ese enfoque, el mismo sentir, el mismo enfoque, Cristo, para que haya ese yugo igual, porque la misma palabra dice que no nos unamos en yugo desigual. ¿Okay? Entonces tenemos que orar y clamar para que realmente el Señor nos muestre bien, a través de su palabra, pues esta persona está mirando en Cristo, está, para que luego no vaya a venir una ruptura, para que luego no vaya a venir un divorcio, porque no es el plan de Dios. Para que no cometamos el error de terminar como esas personas. Y la decisión es nuestra. La decisión es nuestra. No va a venir una persona, ¿sabes qué me dijo el Señor que te vas a casar conmigo o que te cases conmigo? No, la decisión nosotros la tomamos. Pero nosotros tenemos que elegir correctamente. Orar para que el Señor allá nos ilumine, para que veamos bien que esta persona realmente mira igual que tú y no van a estar chocando ni peleando, sino que van a estar enfocados en glorificar a Dios con sus vidas. ¿Okay? Entonces dice que a estos fariseos no les pareció lo que el Señor Jesús les dijo, y surge otra pregunta, que es la segunda, y dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? O sea, ¿por qué Moisés está dando el divorcio y tú estás diciendo que otra cosa? ¿No? Entonces ellos le están diciendo prácticamente que Moisés le había dado la opción de una carta para divorciarse. ¿Sí? Algunos judíos acostumbraban a expedir esta carta de divorcio. ¿Sí? Ellos le daban como que un certificado donde firmaban, se despedía a la mujer y le otorgaban permiso de poder casarse otra vez si ella quería. Y eso es lo que pasa hoy día. De veras es triste, pero están los divorcios a la orden del día. A la orden del día, te casas, al rato no me gustó, busco por dónde. Me divorcio, busco. No me gustó, busco. Y digo, uno es testimonio de esto, de lo malo. Su servidor lo hice cuando no conocía del Señor, por no conocer del Señor. Pero nosotros que conocemos del Señor no vamos a caer en el error y nosotros vamos a hacer luz para los demás. Entonces esos judíos se acostumbraban a hacer esto. Este proceso se realizaba ante un rabino que estaba calificado y se hacía esta carta, se presentaba al tribunal y se archivaba en el Sanedrín, algo así como lo que es el registro civil. Muy similar. Entonces, así de fácil era en ese tiempo y así de fácil es hoy día. Así de fácil es realizar un divorcio. Tristemente, la iglesia también está causando este problema. ¿Por qué? Porque la interpretación no la están dando correctamente. Quizá estos fariseos también esperaban que el Señor Jesús tal vez dijera algo que enredara los amoríos de Herodes, como lo hizo Juan el Bautista, para que también lo decapitaran. A lo mejor lo querían llevar también por ese camino, ¿no? Pero es interesante ver cómo el Señor Jesús respondió y consideró el mandato divino que fue establecido desde el principio, que dijimos que el Señor los une y se vuelven una sola carne y que no lo puede separar el hombre. Dios dijo, sean una sola carne. Y no puede separarlo el hombre. No puede haber eso. Lamentablemente el hombre no responde a este principio. El hombre como que ha tomado el lugar de Dios. Como que ha dicho, no sabes qué, yo soy más sabio que tú. Yo sé que esto no me conviene y tú no sabes nada, Señor. Y es algo que no está establecido. Entonces, ¿qué pasa? Que Moisés, por ejemplo, ¿qué vio? Vio esta situación tan fuerte en esos tiempos que extendió esta concesión. ¿Por qué? Porque estaban cayendo ellos en el adulterio, en la fornicación,
Entonces el Señor les dice, ¿sabe qué? No puede ser esto, que por cualquier tontería tú te divorcies, que porque la mujer no sabe cocinar, que porque la mujer no sabe arreglar su casa, que porque la mujer ya se ve diferente a como... No, no puede ser, decía el Señor. El Señor afirma que no era parte del plan de Dios la carta de divorcio. Que Moisés lo hizo, pero ¿por qué fue? Por la dureza del corazón. Y allá lo dice en el 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. No fue parte del plan de Dios. Ellos dicen, por la dureza de vuestro corazón, un corazón duro nos lleva ¿a qué? ¿A creerle a Dios? No. Un corazón duro no cree. Tal vez cree que hay un Dios, pero no le cree a Dios. Un corazón duro no tiene temor de Dios. Cuando un hombre o una mujer tiene temor de Dios, no cae ni siquiera en pensar en esto. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque respeta a Dios, porque respeta su palabra, obedece su palabra. Un corazón duro desobedece, va en contra de Dios, va en contra de sus mandamientos. Y de hecho, hasta hay idolatría. Ya pensamos que la idolatría solo son las imágenes. No, hay idolatría, porque toman el lugar de Dios. Cuando nosotros, hemos sido comprados a un precio de sangre. O sea, le estamos robando su lugar a Dios. Somos hasta ladrones. Y en ese tiempo los israelitas tenían ese corazón duro, y por eso el fracaso de los matrimonios, y Moisés, para evitar que esto siga, ¿qué hace? Se ve obligado a dar esa concesión para permitir el divorcio y que pudiesen casarse nuevamente, pero no es el plan de Dios. ¿Okay? Entonces, notablemente vemos que no es la voluntad de Dios y que nunca esperó que haya esta situación en el matrimonio, porque pues ¿quién va a esperar de que cuando se ponga mal una situación como esta, la opción sea divorciarse? Malaquías 2, capítulo 2, del 13 al 16, muestra que el Señor no está de acuerdo con este divorcio. Malaquías 2, del 13 al 14, perdón, al 16. Dice, y esta otra vez harías cubrir el altar, ¿no? Sí, y esta otra vez harías cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de inequidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces vemos que el creador del universo, nuestro Dios, ese Dios de amor, odia el repudio, o sea, odia el divorcio. Nosotros no podemos ignorar sus palabras. Lamentablemente se endurece el corazón y las ignoramos. No debemos hacerlo. No debemos considerar que haya una opción de divorcio. Cuando nos casamos es para toda la vida. Pero al considerar la imperfección humana, el Señor Jesús menciona una manera más específica de dar una concesión bajo el cual uno puede divorciarse. Dice en el 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. No es un mandamiento, no es la voluntad de Dios, no es la regla, no es el principio divino, ¿ok? Es la concesión que el Señor Jesús establece para divorciarse, y la única causa es por medio del adulterio. Por medio del adulterio, que es también la fornicación. La palabra fornicación proviene del griego porneia, que significa un pecado que es entendido como un acto sexual entre solteros, pero también se aplica a cualquier acto ilícito sexual,
como el adulterio, las relaciones homosexuales o las lésbicas, el sexo con muertos, el sexo con animales. Cualquier pecado de origen sexual se enfoca en esta fornicación, ¿ok? Entonces podemos observar que esta concesión no es mencionada en el Evangelio de Marcos, no es mencionada en el Evangelio de Juan, no es mencionada en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Solamente en Mateo, ¿sí? Porque Marcos dice, Marcos 10, 11 y 12 dice, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otra, comete adulterio. Marcos dice que si alguien se divorcia de su mujer y se casa con otra mujer, está cometiendo adulterio. Y si otro hombre se casa con la divorciada, también está cometiendo adulterio. Pero no menciona acá que por la causa del adulterio tengan que divorciarse. Solo Mateo lo menciona. Algo que tenemos que tomar en cuenta, que esto ha traído controversia en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque solo en Mateo se está viendo. Pero recordemos que esta cita se encuentra en este evangelio, y si está en este evangelio es por algo. ¿Sí? Recordamos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, si está ya es por algo. ¿Sí? Y no solo eso, se han revisado textos antiguos y han visto que han demostrado que no son palabras que fueran metidas posteriormente, sino que ya estaban allá, y en los textos más antiguos que puedan haber. Entonces, ¿qué significa esto? Que en verdad el divorcio es permitido a los ojos de Dios, y solo hay una respuesta. Dijimos que es por el adulterio. Ahora, ¿está el Señor Jesús interesado en promover la causa de divorcio en este pasaje? No, definitivamente no. Al contrario, su deseo es recalcar el principio divino. Él recalcó y dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y en Malaquías vimos cómo el Señor odia y aborrece el divorcio. Pero, lamentablemente, el hombre se endurece y cae en esta situación, y a que haya una tragedia. Si vemos que la persona no hay fruto de arrepentimiento y sigue cayendo en adulterio, y tú estás dando la gracia, extendiendo gracia, y la otra persona sigue en adulterio, o sea, obviamente va a llegar un momento que ni modo, no hay de otro. Pero no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Nosotros como cristianos tenemos el deber de promover que cada pareja cuide su matrimonio, que cada pareja de veras busque la voluntad de Dios, que cada pareja fomente el matrimonio, porque es el plan divino de Dios. Y para los que no tienen, que busquen la voluntad de Dios, que encuentren a la persona correcta, que tenga ese mismo sentir, que tenga ese mismo enfoque, que sea realmente ese yugo igual. ¿Por qué? Porque se debe de prevalecer ese principio divino. Ahora, de estas dos interpretaciones que se supone vienen del Pentateuco, desde Moisés, el Señor Jesús no las apoyó. Él no las apoyó, él acudió a la palabra de Dios y dijo que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Esto debe quedar muy claro en nosotros. Él los ha fundido, leímos en la NBI. Él los ha unido. No puede separarlo el hombre, no puede separarlo un documento expedido. Debe ser como Dios lo dispuso. Ahora, todo matrimonio, ¿qué debe hacer? Luchar por su matrimonio, cultivar su matrimonio. Es importante que no se llegue a este divorcio, porque no es la voluntad de Dios y nunca deberíamos verlo como una opción. Son temas muy difíciles, pero esa es la voluntad de Dios. Y en el libro de Oseas, si quieres apuntar Oseas, no recuerdo muy bien la cita, pero todo el libro de Oseas nos da un ejemplo de cómo, a pesar de la infidelidad conyugal, el perdón y el reconcilio puede salvar al matrimonio. Entonces, en este libro de Oseas, el tema principal gira alrededor de cómo Dios está dispuesto a perdonar a Israel, lo cual prácticamente se tomaba como adúltera la nación. Estamos hablando espiritualmente. Ahora, eso puede aplicarse a nuestras vidas. Y así como Dios perdonó la infidelidad de Israel, también puede perdonar nuestra infidelidad. Y si Él perdona nuestra infidelidad,
Cada matrimonio debería estar dispuesto a perdonar y buscar la reconciliación. Obviamente, si hay frutos de arrepentimiento, pero si no hay. Así que es algo muy controversial este tema. De hecho, vamos a continuar la semana pasada con este tema, pero nos va a dar como que un enfoque, más desglosado de cómo debemos ver el matrimonio, cómo debemos buscar el matrimonio. Es importante que cultivemos, los que tienen un matrimonio, cultiven su matrimonio. Nosotros pues todavía no, pero los que tienen matrimonio, cultívenlo. Nosotros nos vamos a enfocar a dar a conocer que la palabra de Dios, el plan perfecto de Dios, es la unión que no puede ser rota, no puede ser quebrada, sino que debe ser cultivada con amor, cultivada con la palabra de Dios, que es amor. Así que tenemos mucho que orar por los matrimonios, porque hoy día está la estadística muy, muy alta. Los divorcios están, pero a la orden del día. Tengo un amigo en el registro civil y expide divorcios a cada rato. A cada rato. Entonces, vamos a dar gracias a Dios por ello. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor. Que nosotros, Señor, los matrimonios lo apliquen a sus vidas, Señor. Que ellos sean ejemplo y testimonio en este mundo lleno de tinieblas. Y que los que no, Señor, busquen realmente tu guía, tu sabiduría, tu palabra, Señor, para que puedan encontrar a una pareja, Señor, que tenga el mismo enfoque, el mismo sentir que eres tú, Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, que tú obres en los matrimonios de esta iglesia, Señor, que ellos sean tuyos, Señor, que sean ellos dos y tú, Señor. Y también pedimos, Señor, por esas personas que tú pones en nuestro camino, para que podamos hablarles de cómo cultivar este matrimonio, de cuál es el plan perfecto tuyo, Señor, de los matrimonios, Señor. Y que los que no, Señor, podamos buscar correctamente y enseñemos a otros a buscar correctamente para estar dentro de tu voluntad, de ese plan divino, de ese fundamento que tú dejaste del matrimonio, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras, por esa enseñanza, que sea respaldado por ti, Señor. Que no salgamos con las mismas creencias que el mundo nos ha dado, sino que salgamos con tu palabra, Señor, viviéndola y aplicándola y compartiéndola. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús y pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón para adorarte de todo corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.